Ese domingo voy a hablar de la edificación de la iglesia. El título del mensaje es Preocúpense los unos por los otros. Antes de iniciar el mensaje, quisiera hacerles una pregunta. Si en este momento el Señor Jesucristo les preguntara a ustedes y me preguntara a mí, ¿de qué forma estás participando en la edificación de mi iglesia? ¿Qué les responderíamos? Debemos tener una respuesta necesaria para estos días. La adoración a Dios y la edificación de la iglesia son dos propósitos que el Señor estableció para su iglesia. Y como tales, deben cumplirse y estarse cumpliendo bajo cualquier circunstancia. Es como nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo no deja de funcionar aunque esté cayendo sobre nosotros una gran tempestad de lluvia. Padece, sufre, pero no deja de funcionar. Esa es la expectativa que tiene el Señor de su iglesia. Y todos nosotros, hablando de la iglesia Salvación en Cristo, todos nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de estar participando en la edificación, en el buen funcionamiento de nuestra iglesia, a pesar de cualquier circunstancia. Igual que la adoración, la edificación de la iglesia, el buen funcionamiento de la iglesia, a veces se ve estorbado, obstaculizado por factores internos y en algunas veces externos. Hoy, por ejemplo, la iglesia del Señor está padeciendo por factores externos. Son externos los factores que la han obligado a mantener su paso. Pero no siempre son externos. En el caso de los hermanos de Corinto, los factores eran internos y de alguna forma, en menor grado, externos. Acuérdense que en esta iglesia se generaron varios grupos, encabezados por hermanos con dones que atraían a los demás. Y se crearon liderazgos que generaron división dentro de la iglesia. Y aunado a los grupos que dividieron la iglesia, los hermanos estaban usando indebidamente sus dones y estaba afectando todo esto la edificación de la iglesia. Eso fue lo que el apóstol Pablo oyó de quienes lo informaron, y entonces, ante esta realidad, el apóstol Pablo, por revelación de lo alto, como él dice, señala en el capítulo 12 de la primera carta que los hermanos tienen que corregir el rumbo y los exhorta de una manera muy seria para que retomen la edificación de la iglesia. Para el apóstol Pablo, este problema de la edificación de la iglesia descansa en el ejercicio de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo les dice a los hermanos que es importante que tengan un conocimiento de los dones, y les hace ver en los primeros 3 versículos, les hace ver que
es importante que ellos entiendan que ahora son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, y que no pueden estarse conduciendo como antes de ser creyentes, como cuando eran gentiles. Y enfáticamente los llama a tener conocimiento, a no ser ignorantes, a no ignorar acerca de los dones espirituales, porque el apóstol Pablo sabe que la edificación de la iglesia, el funcionamiento debido de la iglesia, depende de los dones espirituales. Los dones espirituales son la base para el buen funcionamiento de la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo, haciéndoles este llamado, les enseña 6 cosas respecto a los dones. Esas son las 6 cosas que quiero compartir con ustedes este domingo. El siguiente domingo vamos a aprender otras cosas respecto a la edificación de la iglesia, pero hoy vamos a centrarnos en estas 6. La primera enseñanza está en el versículo 4. Dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. En esta enseñanza, el apóstol Pablo está hablando de que no solamente hay un don, que hay una gran diversidad o variedad. Y algo que enseña el apóstol Pablo es que, aunque son diversos los dones, aunque son varios los dones, quien los da es el Espíritu Santo. Los hermanos de Corinto no tenían clara esta enseñanza. Quizá ellos pensaban que eran varias las fuentes de donde procedían los dones, y el apóstol Pablo enseña a los hermanos que no solo es un don, que hay una gran diversidad de dones y que todos los dones proceden del Espíritu Santo. Y entonces menciona algunos. En los versículos del 8 al 10 menciona cuando menos 9. Menciona el apóstol Pablo que en esa diversidad de dones hay el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de la fe, el don de la sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. En otra de sus cartas, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículos del 6 al 8, el apóstol Pablo menciona otros 6 dones. Menciona el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de repartir, el don de presidir, el don de hacer misericordia. Para el apóstol es importante que los hermanos, a quienes llama a la edificación de la iglesia, conozcan esta amplia gama de dones que el Espíritu Santo da a los creyentes y que los da para la edificación de la iglesia. Aquí pudiera yo detenerme y preguntarle, de estos dones, ¿cuál es el que a usted le gusta? ¿Cuál don le gustaría tener? Hay dones que son más vistos y a veces son los dones que más anhelamos tener. Pero el apóstol Pablo menciona toda esta diversidad de dones para que los hermanos tengan una visión amplia de las necesidades que se deben suplir en la iglesia del Señor.
La segunda enseñanza que encuentro yo aquí, como mencioné, es que los dones proceden del Espíritu Santo. Por eso le hacía yo la pregunta, porque los dones que el Espíritu pone a disposición de la iglesia no son al gusto del que los recibe. Es el Espíritu Santo el que los da, y de hecho eso es lo que enseña el texto bíblico, que Él reparte como Él quiere. Es decir, que no puede alguien tener el don que anhela si no es que el Espíritu Santo se lo ha querido dar. Pero aquí la enseñanza es que todos los dones proceden del Espíritu Santo, y lo que está enseñando el apóstol Pablo es que el Espíritu Santo, como representante de Cristo dentro de su iglesia, es quien conoce las necesidades que hay en la iglesia, y en base a las necesidades y al propósito de la iglesia, Él distribuye los dones, de Él provienen. Él es el autor, Él es el Señor de esos dones. La tercera enseñanza es que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Él es quien decide a quién le da el don de la exhortación, a quién le da el don de la fe, a quién le da el don de repartir, a quién le da el don de profetizar, a quién le da el don de enseñar. Él es el que decide. No es al gusto del cliente. Es según el Espíritu Santo lo quiera asignar. Y el apóstol Pablo está tratando con los hermanos para que ellos entiendan que el don que tienen no es porque ellos lo merezcan, no es porque ellos lo prefieran, ni es porque ellos lo hayan logrado, sino es porque ha sido el Espíritu Santo quien se los ha repartido como ha querido. La cuarta enseñanza es en el versículo 5, dice: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí la enseñanza del apóstol Pablo consiste en que después de haber expuesto que hay diversidad de dones, él usa la conjunción y, estableciendo un vínculo entre los dones y los ministerios, y al mismo tiempo estableciendo una diferencia entre lo que es un don y lo que es un ministerio, pensando siempre en la edificación de la iglesia, teniendo en su mente la edificación mutua en el cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo que así como hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Y aquí usa la palabra diaconía cuando habla de ministerio, cuyo significado es servir o llevar a cabo un servicio a favor de alguien, vinculándolo estrictamente al ejercicio de alguno o varios dones. En los versículos del 28 al 30 menciona algunos ministerios. Ahí menciona el ministerio de los apóstoles, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí menciona algunos ministerios, y en Efesios 4, del 11 al 12, añade otros, y dice allá: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De modo que la enseñanza del apóstol Pablo es que todo ministerio o servicio
para la edificación de la iglesia está estrechamente vinculado a algún don que previamente el Espíritu Santo ha dado y que es el Señor Jesucristo quien establece el ministerio y elige a quien lo ejecute, estableciendo así una diferencia entre don y ministerio. La quinta enseñanza también está vinculada. Dice el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Como dijimos anteriormente, el apóstol vincula el don al ministerio y el ministerio a las operaciones. Dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y dice también, hay diversidad de operaciones. Operaciones del griego energeo, de energía, refiriéndose al poder que se requiere para la ejecución del don a través del ministerio. A la diversidad de operaciones del poder de Dios para el ejercicio eficaz de los dones ante cualquier circunstancia, repito, ante cualquier circunstancia. De modo que Pablo enseña que el poder para la ejecución eficaz de los dones a través de los ministerios proviene del poder de Dios. Pedro confirma esto en su primera carta en el capítulo 4:11, diciendo así, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí, el apóstol Pablo ha confrontado el orgullo y jactancia que existía en los hermanos de Corinto, enseñándoles que el don que tienen no es por méritos propios, que es un regalo que el Espíritu Santo les ha querido dar. Les enseña también que el ministerio o servicio que ofrecen en la iglesia no es porque ellos lo hayan elegido o preferido, sino que ha sido el Señor Jesucristo quien los eligió para ese ministerio, para poder ejercer el don o dones recibidos, y no necesariamente porque sean mejores que otros. Finalmente, les hace ver que el poder de los dones no proviene ni radica en la capacidad de ellos, sino de Dios, que es Dios quien les ha dado el poder, que los dones llevan todos el respaldo de Dios para su ejercicio, para un ejercicio victorioso de cada don. Todo esto para que no se gloríen en ellos mismos, sino para que se gloríen absolutamente en el Señor. La sexta enseñanza consiste en que a cada uno le ha sido dado un don. Así lo dice el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En este versículo, el apóstol Pablo enseña que todo creyente que pertenece a la iglesia del Señor ha sido equipado, bendecido cuando menos con un don, enseñando así que quienes forman parte del cuerpo de Cristo tienen mínimo un don que el Espíritu Santo les ha dado, y es el don que ellos requieren para contribuir en Cristo en la edificación de la iglesia, en la ocupación y preocupación de los unos por los otros. Que no hay creyente que no haya recibido del Espíritu Santo mínimo un don, al menos que no sea
una persona verdaderamente regenerada por el Señor. Sin embargo, no es suficiente para el apóstol Pablo el reconocimiento de la presencia de algún don en el creyente, sino también el propósito que tiene el Espíritu Santo cuando da un don. De modo que los dones con los que los ha bendecido el Espíritu Santo, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, no son para provecho personal. El propósito del don, como dice aquí el versículo 7, es para provecho, pero no para provecho personal, para provecho de los demás, para provecho de los otros. Tal como lo señala también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, donde dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta enseñanza, hecha bajo la idea que al parecer tenían los hermanos de aquella iglesia, quienes estaban usando los dones para su provecho personal, para su provecho espiritual. Y como en algunos casos lo señala el apóstol Pablo, para lucimiento personal. Y nunca tenían en su mente la verdadera idea de usar sus dones para la edificación mutua de la iglesia. Por lo tanto, concluimos aquí que quien no usa los dones para provecho de los demás, entonces estaría de alguna forma faltando a la confianza que el Señor le ha tenido al depositar en él algún don. Esta es la enseñanza que el apóstol Pablo le da a los hermanos en Corinto y es la enseñanza que a nosotros nos da. Desde nuestro tiempo, nosotros también podemos tomar algunas enseñanzas. Hoy vivimos un tiempo que también ha puesto a prueba la edificación, el buen funcionamiento, la constante marcha de nuestra iglesia. Y necesitamos también nosotros hacer nuestra la responsabilidad encomendada por el Señor Jesucristo de estar participando debidamente en el buen funcionamiento de nuestra iglesia. Por lo tanto, esa sería la primera enseñanza que yo encuentro. Retomar nuestra responsabilidad para reorientar nuestros dones al servicio de la iglesia. La siguiente enseñanza sería, hermanos, en la necesidad que tenemos de tener un conocimiento amplio de lo que son los dones, de dónde provienen, cuáles son los dones, cuál es el propósito de los dones y cómo, sobre todo, cómo puedo poner mis dones al servicio de la iglesia, es decir, al servicio de los demás. Eso también es una enseñanza que encontramos aquí. Y la siguiente enseñanza tendría que ver con el conocimiento que debemos tener de esta variedad, de esta diversidad de dones que menciona el apóstol Pablo. ¿Con qué sentido? Con la idea de identificar cuál de esos dones está en nosotros. Porque en la medida que nosotros identifiquemos el don o los dones que hay en nosotros, entonces en esa medida podremos nosotros ofrecer nuestra vida al Señor para que use nuestros dones en beneficio de los demás. La otra enseñanza es la distinción que hace el apóstol Pablo respecto a la diferencia entre un don, un ministerio y una operación. Debe quedarnos claro entonces que el don es como el combustible que echa a andar el ministerio. No puede desarrollarse ministerio alguno sin la presencia o el respaldo de algún don. Y la operación, como nos lo enseña el apóstol Pablo, es el respaldo del poder de Dios para que el don ejercido a través del ministerio alcance el propósito de Dios dentro y fuera de su iglesia. Esa es la enseñanza. Y
yo creo que lo más importante aquí para nosotros este tiempo es preguntarnos, ¿sé yo cuál es el don que Dios me ha dado? Si lo sé, entonces no tengo justificación alguna para dejar de ponerlo al servicio de la iglesia, para que la iglesia en este momento de crisis esté funcionando debidamente. La iglesia tiene que funcionar, hermanos. La iglesia no puede quedarse estática, no puede desviarse de su misión, ni siquiera debe atascarse en el buen sentido, teniendo en la mente, por ejemplo, un carro cuando se atasca y no puede salir y no puede salir. No, esa no debe ser la situación de la iglesia. La iglesia ciertamente enfrenta pruebas, enfrenta tribulaciones, pero cuenta con el respaldo del Señor que le impulsa y la saca adelante. Y nosotros como parte de la iglesia tenemos la responsabilidad de estar participando con nuestros dones. Y si alguien no tiene aún claridad de cuál es el don, es el momento para ir a la palabra de Dios, detenidamente revisar esta variedad de dones que el apóstol Pablo presenta y entonces identificar cuál es su don. Eso sería lo más importante para nosotros. Hoy debemos recordar, hermanos, como iglesia, que somos miembros de la Iglesia Salvación en Cristo. Somos miembros de una iglesia. El Señor nos ha puesto en una iglesia, nuestra iglesia local. Y la Iglesia Salvación en Cristo tiene que seguir operando, tiene que seguir funcionando para la gloria de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias. Hoy gozamos de la provisión de Dios porque en otros tiempos no había los medios que hoy tenemos. Imaginen ustedes, por ejemplo, el tiempo de las persecuciones, en las que los cristianos tenían que reunirse en las cuevas, en las catacumbas, allí adorar a Dios, allí edificarse mutuamente, pero no había la tecnología que nosotros hoy tenemos. Hoy nosotros verdaderamente somos bendecidos por el Señor, porque a pesar de los problemas que vivimos como iglesia, el Señor, ¿sí? Desde antes que nosotros vivamos esta experiencia, ya tenía los recursos para que la iglesia se mantenga funcionando, se mantenga viva, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Pero ¿dónde están tus dones? ¿Están viéndose reflejados tus dones, mis dones, en el funcionamiento actual de nuestra iglesia? Porque el Señor lo demandará de nosotros. Como he dicho en algún otro momento, hermanos, no estamos de vacaciones. Estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando por el bien de nuestra iglesia. Así que, ¿cuáles serían los desafíos para nosotros, hermanos? En primer lugar, reconocer que tenemos una responsabilidad. En segundo lugar, aceptar que tenemos limitaciones. Ciertamente hay limitaciones. Y que precisamente esas limitaciones son las que hacen necesaria la manifestación de los dones que el Espíritu Santo ha derramado entre nosotros para mantener funcionando a nuestra iglesia. Hoy, hermano, nuestra iglesia necesita el don de la fe. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que han sido bendecidas por ese don, quiero decirles una cosa. Hoy ese don es agua para terreno árido. Ustedes y yo conocemos, sabemos la forma tan agresiva con la que ha sido probada nuestra fe. Hoy la fe de muchos cristianos, de muchos hijos de Dios, de muchos de nosotros, está en crisis. Y no nos es suficiente, hermanos, la palabra de Dios. Son tantos los problemas, son tantas las necesidades que nos nublan la vista y no podemos encontrar consuelo, fortaleza para nuestra fe en la palabra del Señor, en la oración. Necesitamos que quienes tienen ese don vengan con nosotros, nos hablen por teléfono, nos manden un escrito, nos manden una carta y vuelvan a impulsar, a levantar, a fortalecer nuestra fe. Hoy necesitamos, hermanos, de quienes tienen el don de repartir, a quienes les gusta dar, ayudar al necesitado. Hoy en nuestra iglesia hay un buen número de familias
en situación de necesidad. Y si el don está escondido, y si el don está guardado, entonces la iglesia no estaría funcionando debidamente. Ustedes y yo necesitamos el respaldo de nuestros hermanos con los dones que les ha dado. Nuestros hermanos necesitan nuestro respaldo con los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Somos miembros del cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo está esperando que nos preocupemos y que nos ocupemos los unos por los otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Reconociendo el don que hay en mí, los dones que hay en mí, identificando en dónde se requiere mi participación, mi servicio, y poniéndolo para provecho de los demás. Esa es la enseñanza. Somos la Iglesia Salvación en Cristo. Y el Señor está esperando que nuestra iglesia salga de la situación en la que está y nos edifiquemos en la enseñanza, en la exhortación, en compartir las necesidades los unos por los otros, para que su iglesia siga firme y siga victoriosa. Encontraremos, hermanos amados, el gozo y la paz que necesitamos cuando pongamos al servicio de los demás los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Y diremos, pero ¿cómo cuando estamos nosotros en esta contingencia, cuando la recomendación es no tener contacto? Tenemos que encontrar la forma de servirnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros. Dios les bendiga.